Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Es mi primera charla. También comentaros que nunca había propuesto hacer nada parecido. Siempre he estado compartiendo a través de mi página de Facebook de Teotihuacán, así como en la página bueno, de Evox y otras que tengo por ahí, y solamente a nivel de audio. Entonces, bueno, sí conocí a Alejandro hace ya unos cuantos meses y me pareció muy interesante el que pudiera compartir él sus experiencias, sus conocimientos. Ahora me he enfocado en el tema de la alimentación y del ejercicio y del entrenamiento, aunque en realidad tiene un conocimiento mucho más profundo de muchas cosas, que es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy. También nos hemos compartido un par de audios de cuentos y bueno, no sé si os dio tiempo a escucharlos, pero bueno, eso lo dejaremos para un poquito más adelante. Sin más, voy a dejar paso a Alejandro para que él nos vaya contando un poco, también un poco el trabajo que él realiza a nivel de entrenamientos, que bueno, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y que él mismo comparta todos los grupos que tiene. También me gustaría saber, si podéis ponerlo en el chat, de qué país sois, porque no os lo pregunté en el formulario, pero también yo creo que es una pregunta interesante. Os lo comento porque, bueno, simplemente Alejandro es de Argentina, de Buenos Aires, yo estoy ahora mismo en Asturias, ¿vale? Que soy de Madrid, estoy en España, pero bueno, simplemente para conocer si hay personas que están, en qué países estáis. Y nada, sin más, Alejandro, si te parece, te doy paso para que nos comentes y nos compartas. Bueno, ¿qué tal, Mike? Yo te escucho perfecto, no sé cómo me escuchás vos. Antes que nada, agradecerte por la invitación, esto que surgió ahora. Hace anoche nos vimos porque estuvimos haciendo un taller, un workshop con un colega sobre arquetipos, transitar el arquetipo a través del movimiento. Decirte a vos y bueno, decirte a todos los que nos siguen, como mostraste en la imagen para recibirlos a la charla, que no intentamos venderle nada a nadie, no intentamos enseñar nada tampoco, no, es solamente contar nuestro camino, lo que nos pasa, lo que vivimos, y bueno, para mí son los sueños. La gente me ve, pensará que mi vida tiene que ver con la actividad física, con el fitness, pero no es así, eso es, este es mi Clark Kent, es el aspecto que muestro hacia afuera, ¿no? Por dentro hay toda una cuestión que tiene que ver con los sueños rigen mi vida. Desde muy pequeño fue algo que me conectó con algo muy profundo, y bueno, hasta el nombre, el grupo FIT, de ahí viene, desde muy pequeño, de los sueños son los que me ayudan a tomar decisiones. El otro día, durante la semana, hablaba con alguien, no me acuerdo con quién hablaba, y yo ya siento que la actividad física hace unos meses no es mi camino para estar en el tonal, para estar en la realidad de la vigilia. Y eh, me preguntaban, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le digo, no sé, yo no lo decido eso. Y enseguida salen con las cosas como, no, sí, uno decide porque uno hace cosas, y aparecen un montón de frases motivacionales que para mí no es así. Yo sueño lo que me pasa, es como que me va pasando, y tengo cientos de anécdotas, incluso la actividad física, todo. Eh, Cuando competía en boxeo, mucha gente me decía, pero ¿cómo este chico se dedica a boxear? En mi familia no había boxeadores. Bueno, yo había soñado que iba a boxear. Y entonces me acerqué al lugar de boxeo. No hay ninguna característica que haya dicho en mi vida que yo me iba a dedicar durante tanto tiempo y con tanta pasión al boxeo. Bueno, la mayoría de las peleas, la mayoría de las cosas que me pasó, primero estaban en los sueños. Cada una de las cosas que he vivido, primero estaban en los sueños. Algunas no me he dado cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Incluso mi compañera con la que comparto mi vida hoy, la casa estamos, también la había soñado todo, había soñado el conjunto entero. Lo que pasa que, bueno, los sueños no son como creemos. La gente dice, bueno, ¿por qué no soñás el número de la lotería que va a salir? Bueno, no funciona así, lamentablemente. Moverse en el mundo de los sueños implica deshacerse un poco del mundo del tonal, diría Carlos Castaneda, que es el mundo de Gilia. No decidimos mucho. Hay que ir sacando eso que uno cree que sueña tal cual. Incluso cuando soñamos, por lo menos me pasa a mí, no es como que no soy yo el que sueña, es como que hay otro aspecto mío que es lo que en realidad despierta. Y bueno, si tengo que contar un poco cómo empieza esto, es un poco complejo porque en el mundo de los sueños, y bueno, de eso he hablado,
no hay un principio y un fin, y no hay un pasado y un futuro, hay como un presente continuo que está sucediendo al mismo tiempo. Incluso se alteran con cosas que pasan antes y cosas que pasan después. Sería como el símbolo del Uroboro, ¿no? Como la serpiente que se come la cola ella misma. Durante mucho tiempo yo esto lo vivo y lo siento, pero nunca se me dio por contarlo porque es un poco difícil compartir esto. Mira, hay una frase de los alquimistas en latín que es aurum nostrum non est aurum vulgis, que significa el oro nuestro no es el oro del vulgo. Y la verdad que este camino, si muchas veces lo decís y lo contás, pasás un poco por loco, ¿no? Pasás por loco, te dicen, che, esta chica está loca, este chico está loco. Entonces es mejor callarlo y hacer el camino que uno requiere sin hablar mucho, sin decirlo mucho, y también por una cuestión alquímica, ¿no? Para ir juntando un poco de energía alrededor de eso. Pero si me tuviera que remontar a un principio, de muy chico tenía sueños muy vívidos, incluso me pasaba algo que ya no me sucede, que es incluso estando despierto en vigilia, se me mezclaba la realidad onírica con la realidad de la vigilia, y era bastante angustiante porque de repente entramos en ese estado que hoy la ciencia le dice estado hipnagógico, que muchas veces empezamos a dormirnos en la cama y se mezcla el mundo onírico con el mundo físico, con el mundo de la vigilia. También sucede cuando empezamos a despertarnos y empieza a mezclar, se llama estado hipnapóctico. También pasó que la neurología empezó a ponerle nombres y ya no me sentí tampoco tan loco con eso. Y era bastante angustiante, sobre todo para mis padres, pero por suerte mis padres tienen una biblioteca bastante amplia y encontré en algunos libros algo que me servía para respuestas. Por ejemplo, a Lobsang Rampa, hay un montón de libros que habla de ese otro aspecto de la realidad. Carlos Castaneda, ya empezaba a ver algunos aspectos y bueno, investigando después hay un montón de cosas muy interesantes, pero repito, este es mi camino y es las cosas que yo uso para entenderlo o darle un nombre, una explicación, pero bajo ningún punto de vista creo tener la razón sobre estas cosas que me suceden. Y cuando nombrabas el nombre de mi Instagram, yo tengo dos Instagram, tengo uno que es el Brujo Fit y otro que tiene mi nombre, que es Alejandro Pugliese, y el nombre surge porque cuando yo era muy chico, no estaba volcado a la actividad física. Por familia tampoco hay nadie que se haya volcado directamente a eso. Pero tuve un sueño en el que estaba con un grupo de personas, un sueño extremadamente real, como los tenía en esos momentos y a veces ahora también, y estaba entrenando con un grupo de personas. Y me acerco a uno y le pregunto, pero ¿por qué hago yo acá entrenando con ustedes? Y me dice, vos quédate tranquilo, que es la primera vez que dejan a un brujo entrenar, hacer el aspecto físico. Y ahí me quedó el nombre para siempre, el Brujo Fit. Obviamente nació ahora el nombre, pero es como la mezcla de esos dos aspectos. Y pienso que en otro momento de la historia de la vida, los que seguimos este tipo de caminos hubiéramos sido incinerados en la hoguera por la Inquisición. Por suerte, todo esto de la apertura y gente que se acerca a este tipo de aspectos nos potencia, ¿no? Yo me acuerdo que escuché tu podcast y fue muy resonante para mí, enseguida me comuniqué con vos y hubo un buen feedback. Entonces, este es el momento para abrirnos a ese tipo de cosas. Con mucho cuidado y con mucho cariño también, porque yo no me arriesgaría a ir a todo por el todo con ese lado. Ser cuidadoso, cuidarse, pero sobre todo investigar y mucho. En la mayoría de las cosas que he investigado, voy a enumerar las que más me han servido a mí. Me sirvió mucho estudiar programación neurolingüística, hice un máster, la programación neurolingüística me sirvió muchísimo. Y tú me dirás, ¿por qué te sirvió tanto? Primero, por varios aspectos. Lo primero que me sirvió fue conectarme con los ojos del otro. Los accesos oculares a través de los ojos, en la mirada, me ayudó mucho a conectar. Y empezar a sentir esa otra parte que es más como una conexión un poco más, si se quiere, no quiero volverme místico de entrada, más vibratoria, pero sobre todo la programación neurolingüística me ayudó a ir limpiando capas de mi cuerpo emocional. Y con vos lo hemos hablado bastante y con otros soñadores, esto es lo que más me
me nombran, digamos, los temas que más están resonando ahora, por lo menos en el grupo de ensoñadores que yo frecuento, y de acechadores, y ya hablaremos lo que es un ensoñador y un acechador en términos castanédicos, resuena esto. La gente se acerca a esto de una forma idílica y dice cosas como, ay, yo quiero salir al plano astral, quiero soñar, quiero sentir la lucidez en los sueños, y empiezan a hacer cosas, ¿no? Como llevar un cuaderno de sueños, un diario de sueños, y me levanto a tal hora y tomo tal cosa. Incluso hay gente ahora probando con drogas, con alucinógenos, con estimulantes de la luz, con melatonina. Pero en realidad lo que tengo que hacer es trabajar acá y ahora. Tengo que trabajar sobre mi plano emocional. Si yo no con mi cuerpo emocional, no limpio mi faceta emocional, cuando salgo al mundo onírico soy carne de cañón, soy una presa. Y un ensoñador es antes que nada un cazador. Un cazador tiene que saber cazar. Y emocional, ahí soy carne de cañón, porque cuando una emoción no está controlada, no está limpia, está en sombras, diría Carl Gustav Jung, no está en primera plana, eso me saca de la realidad mítica y además me quitan la energía. ¿A qué me refiero con esto de la energía? Porque es muy simbólico. Para ensoñar, para pasar al mundo del Nahual, para pasar al mundo onírico, para soñar con lucidez, digámoslo en términos mundanos, se requiere juntar poder personal, diría Carlos Castaneda. ¿Y cómo se junta eso? Bueno, hay varios aspectos. A mí el que más me llama la atención es el aspecto de el acechador. Carlos Castaneda lo define muy bien y es eh, digamos, un concepto que me llevó al menos, no miento, 3 años a entenderlo. Primero uno lo lee, no entiende, va juntando cosas. Me sirvieron las artes marciales y el boxeo para entenderlo también. ¿Por qué tengo que acecharme? Porque durante todo el tiempo tengo fugas de energía. Y esas fugas de energía no me permiten tener un ensueño consistente. Todos esos momentos en los que soy presa de una emoción, la bronca, la angustia, los celos, el despecho, el rechazo, todas esas vibraciones bajas, eso me quita energía. La venganza, ¿no? Todo ese tipo de cosas se va quitando y me va restando. Incluso ver un video donde me moviliza, eso para mi plano inconsciente me genera una fuga de sueño que no puedo usar. Y voy a tener un periodo de ensueño muy corto y en el peor de los casos voy a tener un mal viaje. Como vos lo dijiste el otro día, mucha gente se acerca a la medicina sagrada, a los alucinógenos o a los enteógenos. A mí no me gusta decirle alucinógenos, el nombre real es enteógeno, que significa enteus, con Dios adentro. Es un término que sería el correcto. Por ejemplo, guachuma, ayahuasca, peyote, que yo confieso que los he probado a muchos de ellos. Pero sin embargo, los mayores aspectos de lucidez fue con lo siguiente: siendo muy consciente de ir limpiando día a día mi plano emocional. Deudas que tengo con gente, de hecho, bueno, donde cruzan los brujos de Taya Velar, una de las alumnas de Carlos Castaneda lo dice, ¿no? Los hilos de luz que tenemos con las antiguas parejas, no cerrar ciclos con antiguas parejas, broncas, venganzas, aspectos familiares, la parte transgeneracional, todo lo que vamos limpiando en nuestra vida nos impide salir al sueño lúcido, porque ahí, en el aspecto de la lucidez del sueño, hay de todo. Y ahí la moneda que vale es la energía o el poder personal. Y hay mucha gente, muchas cosas que están a la espera de que entre alguien. Es como ir a un barrio peligroso. No estás preparado y no entendés lo que pasa. Las primeras veces, la suerte del principiante te puede ayudar, pero para salir a ese mundo hay digamos, muchos aspectos que hay que limpiar. Primero lo emocional. Si yo tengo que recomendar a alguien qué puedo hacer, limpiar el plano emocional. Y te voy a poner un ejemplo de algo que me pasa a mí. Pido perdón por ser autorreferente, pero tengo solamente mi experiencia para contar. No tengo la de otros, así que voy a contarla lo que me sucedió a mí. No hace mucho soñaba con una persona. Soñaba con una persona que habíamos tenido una relación de trabajo, habíamos trabajado mucho, habíamos compartido mucho. De hecho, nada, lo había ayudado con unos aspectos del coaching ontológico, yo aparte soy coach ontológico, y yo lo he ayudado con ese aspecto y demás, habíamos hecho muchos trabajos, pero habíamos tenido una discusión y la relación no terminó bien con esa persona, con ese amigo. Y empecé a soñar con él.
y soñaba con él, soñaba con aspectos muy lúcidos y la verdad que sostenía poco el sueño. Cuando yo quería hablar con él, se iba, no lo encontraba, no podía lograr una lucidez constante. Así que me di cuenta que mi parte inconsciente se estaba comunicando para, para poder cerrar ese ciclo. Así que me tuve que hacer cargo en el mundo de la vigilia. Fue simple, hacerle un llamado, lo llamé y bueno, pedí perdón por todos los aspectos que yo no había visto, lo que sentía de cómo me había alejado de todo eso y demás. Y automáticamente esa noche tuve un sueño que pude mantener, pero de una forma increíble, con una energía brutal. Por eso muchas veces los aspectos de los sueños a los que le tememos es el inconsciente tratando de comunicarse, muchas veces de forma simbólica y muchas veces de forma totalmente real y auténtica. Así que, como vos has dicho algunas veces en tus podcasts, los sueños sirven también para eso, para allanarnos el camino en el mundo de la vigilia. Tiene que ver con hacernos cargo, y hay muchas maneras, ¿no? La pregunta que me han hecho muchos es, y bueno, ¿qué pasa que cuando esa persona con la que tengo una deuda pendiente ya no está de la manera física? Bueno, hay cientos de maneras. Hay rituales del duelo y hay muchos aspectos en donde yo puedo sanar esto que se dice escribir una carta y después quemarla, o simplemente pedir perdón en algún aspecto, pero esto es totalmente necesario, hacer lo que yo necesite para poder cerrar ese ciclo, si no voy a estar siempre anclado, voy a estar con un peso tirándome y con una carga que no me va a poder mover, no me va a poder hacer mover en ese aspecto, porque ese aspecto del mundo de los sueños es un aspecto donde pienso algo y automáticamente aparece. Y si yo tengo temores no solucionados, el temor enseguida me va a sacar del plano de la lucidez. Y no voy a poder sostener el sueño, que es lo que quiero hacer. Quiero sostener un sueño limpio, un sueño que me transmita. Bueno, voy a tener que hacer un trabajo arduo, pero acá, con las emociones, sin pensarlo de forma Voy a cogerte ahí la romántica. palabra, ¿vale? Si me permites. Sí, claro, lo Con que lo que esto es necesites. para añadir una cosilla. Algo que a mí me ha, bueno, hace no mucho que llevo estudiando Jinshin Jitsu, pero la verdad que me ha ayudado mucho para entender esas actitudes o lo que estás diciendo, esos problemas que a lo mejor no resolvemos y que al final siempre acaban en el sueño, ¿no? Porque es una preocupación o pueden ser miedos. Entonces, Jiro Murai, que era un poco el que estuvo bueno, trabajando más sobre el Jinshin Jitsu, habló de 5 actitudes básicas que los problemas vienen cuando nos quedamos constantemente en una sensación de, en este caso, el dedo gordo, que le estamos dando con las manos, ¿no? El dedo gordo sería la preocupación. Entonces, si yo estoy día tras día tras día en una constante preocupación por lo que fuera, un problema, por lo que tenga yo en mi estado normal de vigilia, ¿no? Estamos hablando, al final todo eso va a ir para el sueño, ¿no? El dedo índice sería, está hablando de los miedos. Entonces, lo mismo, no se trata de que yo no tenga miedo nunca, el miedo al final es algo natural para reaccionar ante algo que me sucede, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo que a mí me ayuda a enfrentarme, a ponerme en alerta sobre algo. El problema viene cuando nos quedamos constantemente en el miedo. Entonces, si esto es otro día en el miedo, en el miedo, en el miedo, entonces es cuando se produce, con lo que estás diciendo, como yo lo llamo los nudos, ¿no? Hay nudos que tengo que desenredar. El tercer dedo, que es el que mostramos, ¿no? Cuando estamos enfadados con alguien, ¿no? Le hacemos este gesto, ¿no? Muchas veces ya sabemos lo que es. Este gesto, bueno, pues este dedo es el de la ira, ¿no? El enfado. Entonces, si estoy continuamente en ese enfado, pues también, ¿no? Voy a tener un problema. El dedo anular está asociado con la tristeza, ¿vale? Igual, estoy todos los días llorando con una pena, tristeza, todo me va mal, estoy triste, igual, ¿no? Y luego nos queda el dedo meñique, que, bueno, en principio es o el de la pretensión o el esfuerzo. Me esfuerzo mucho por la vida, estoy poniendo mucho esfuerzo y me agoto, ¿no? Cualquiera de estas 5, que los vienen con las energías, bueno, Jinshin Jitsu dice que hay algo muy sencillo, que simplemente si yo estoy continuamente en preocupación, por ejemplo, me tengo que coger el dedo gordo de esta manera. O si estoy, por ejemplo, en enfado, pues tendría que cogerme el dedo corazón, ¿vale? Y sostener ahí, ¿vale?
Entonces, la idea es, yo siempre digo que tratar de trabajar solo en el mundo onírico es como trabajar con la mitad del problema. Tengo que trabajar el problema en su conjunto y el conjunto del problema soy yo misma, tanto despierta como dormida. Entonces, no puedo trabajar solamente el sueño y dejar de lado lo que me sucede a mí en la vida, en el día a día. Y ya sean cualquiera de estas actitudes, que dice actitudes básicas, ¿no? Que nos quedamos ahí día tras día, vamos a ver si yo estoy en una constante preocupación en mi vida, o tengo miedo de algo, o estoy enfadado por algo, o enfadada por algo, que es justo lo que estás tratando. Muchas veces es que no vamos a la raíz del problema, no sabemos cómo trabajar o gestionar las emociones. Y todo eso al final tiene su lenguaje a nivel onírico. Entonces, bueno, a mí me parece fundamental esto, ¿no? A la hora de tener lucidez, para yo tener lucidez o ese dinero, cuando yo hablo de dinero onírico, tengo que trabajar esto, que tengo que trabajar todas estas, ¿no? Todas estas situaciones en mi vida para ganar lucidez, si no voy a estar siempre enganchado o en un sitio o en otro, en una actitud o en otra, ¿no? Entonces me parece súper importante esto que estás comentando. Y ya hilando, te quería preguntar si crees que puede ayudar, un poco por seguir el hilo de lo que estábamos diciendo de la charla, la alimentación y el ejercicio físico, ¿de qué manera crees que puede ayudar para tener lucidez? Total, total. Si una vez solucionado el plano emocional, yo no sé gestionar mi poder personal, ahora mismo nos pueden dar la verdad revelada que si no hay poder personal no sirve de nada. En el mundo onírico las cosas te pasan como un sueño, pero cuando vos tenés, en realidad, tenés energía, tenés dinero onírico, eh, todo cambia, es otro aspecto de la vida. Entonces, el trabajo también hay que hacerlo acá. Carlos Castaneda tiene los pases mágicos, está la tensegridad, ¿no? Está el yoga, está el tai chi, está el qigong, pero también está, como hablábamos ayer, el mover de forma consciente. Se describe el punto de encaje. El punto de encaje es un punto para los nahuales que está por encima del omóplato izquierdo, arriba, que es, digamos, el punto que nos encaja en este lugar. Es como una radio. Yo puedo tener cadena ser, los 40 principales, pero pongo la frecuencia en una radio y voy a tomar una radio aunque esté cruzando todas las otras emisoras, ¿no? Con el punto de encaje le da continuidad a esta realidad. Y la otra realidad, el mundo onírico, no tiene tanta continuidad. Ese punto de encaje, una vez que con mucho trabajo y con mucho sacrificio, como digo siempre, en tanto sacro oficio, hacer sagrado un oficio en ese aspecto, se logra encontrar, hay que moverlo, hay que mover ese dial de la radio para sintonizar en otros aspectos de la realidad onírica, como diría Carlos Castaneda, una realidad aparte. En el mundo de las artes marciales, un golpe te corre el punto de encaje. ¿No? Yo nunca tuve tan buenos sueños como sin quererlos, sueños lúcidos, como después de una pelea cuando competía. Porque los golpes, más allá de todo el estrés y todo el aspecto del acechador de la persona que combate, se corre el punto de encaje. Los que vieron Doctor Strange, el primer momento que su maestra lo empuja, le corre el punto de encaje. Cuando Don Juan lo empujaba a Carlos Castaneda en su aprendizaje, en la formación de su tesis doctoral, está todo el tiempo corriéndole el punto de encaje, está corriendo la antena. Y para correr eso hace falta tener energía. Y esa energía yo la encuentro primero acechándome, viendo cuáles son mis emociones no curadas. Segundo, con la alimentación. Y tercero, con el movimiento. El movimiento yo ahora actualmente estoy usando calistenia. Dicho sea de paso, me certifiqué en la Federación Española de Calistenia, es una escuela que me gusta mucho. Y actualmente un poco con el yoga. Pero sobre todo practicando en la vigilia una postura que es, para ustedes le dicen el pino, o la parada de manos le decimos acá, handstand. ¿Por qué? Porque ahí estamos trabajando un arquetipo. ¿Qué arquetipo trabajamos? El arquetipo del colgado. La carta del colgado significa eso, cuando el mundo se viene patas para arriba. Y ese mundo de patas para arriba me da la posibilidad de explorar otros aspectos y también corre el punto de encaje. Entonces, en la mezcla de disciplina, yo tengo mi disciplina también, que es personal, vos la conocés porque muchas veces entrenás con nosotros, trato desde la respiración, desde el movimiento, desde la alimentación,
desde la meditación, y acá quiero parar sobre la meditación. Aclarar que nosotros no meditamos, nosotros hacemos ejercicios preparatorios para la meditación. Los que meditan son, o fueron los grandes maestros como Buda, como Krishna, y llegar al espectro de la meditación es un camino que muy pocos llegan. Pero sí es verdad que hacemos ejercicios preparatorios y vulgarmente le decimos meditación, pero es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de centrarnos en una sola cosa. El mundo de la vigilia, el mundo lo que nosotros conocemos como real, aunque lo onírico también es real, con otra densidad, tiende a poner la atención en muchos lugares, y ahí se diluye la atención. La meditación nos ayuda a poner el foco, entre otras cosas, en un lugar que es lo que necesitamos tener en el mundo onírico. Y cuando puedo focalizarme en una sola cosa, donde va tu atención, va tu energía, puedo empezar a dirigir mis sueños. Yo dirijo mucho mis sueños, y cuando tengo la posibilidad de tener mucha lucidez, voy siempre al mismo lugar, a bibliotecas. Voy siempre a bibliotecas, porque ahí hay un montón de cosas que aprendo. A veces también voy a gimnasios y me encuentro con entrenadores del mundo onírico, y para los que me conocen y me siguen en las redes van a ver que mucho de mi mejora en cuarentena fue sin haber ido al gimnasio o haber tenido un entrenador. Bueno, cuando yo tengo lucidez en los sueños, practico en los sueños. Y hay mucho de esto de deportistas que practican en el mundo onírico. Esto suena loco, pero hay muchos atletas de alto rendimiento, campeones del mundo, que ensayan en el sueño, porque en el sueño no te lastimas, no hay una pérdida de sustratos energéticos como el glucógeno, como proteínas, como grasas, y además no hay gravedad. Entonces, la mejora de la práctica se da de forma muy, muy habitual. Y bueno, hay gente que, a ver, se pueden hacer muchas cosas con los sueños. Bueno, de adolescente y de joven lo usaba para tener encuentros sexuales. Eso era algo que es una estupidez, porque se pierde mucha energía cuando uno puede encontrarse con maestros, que yo digo que existan de verdad esos maestros. Tal vez son otros aspectos de nuestra personalidad a los que solamente podemos acudir en ese plano, ¿no? En ese momento de la mente, como cambia la frecuencia en frecuencias más bajas. Pero yo voy a bibliotecas, incluso me está pasando algo ahora que hay una biblioteca que voy que no me dejan entrar. Me han dejado entrar muy pocas veces, y ahí hay una información increíble. Y me pasó algo interesante. Como no me dejan entrar, quise entrar por otro lado. Es como una ciudad, parece bastante a Buenos Aires, y quiero entrar por un camino alternativo y me echan de ahí. Me dicen que no puedo estar. Y es increíble porque es mi sueño, soy yo, ¿por qué no puedo entrar? Es interesante. Y esos aspectos se trabajan si estoy focalizado, y ese foco se trabaja acá. Como decía, el movimiento, la alimentación, y ustedes me dirán, Alejandro, ¿cuál es la alimentación para ensoñar? Voy a decir algo que tal vez a muchos les duela, porque estamos viviendo en un mundo donde necesitamos tips, que otro nos diga. Y como necesitamos que otro nos diga, ponemos el poder afuera. Bueno, tenemos que ponerlo adentro. Y para eso hay que hacer lo que decía el oráculo de Delfos. Nocete ipsum, conócete a ti mismo, y así conocerás el universo y los dioses que en él moran. Y el autoconocimiento es un camino brutal, es un camino para pocos, es el camino del iniciado, ¿no? Que necesita morir, que necesita salir de la Matrix, porque el que no es iniciado, el que es profano, voy a hablar de la palabra profano, que es pro delante, fan un templo, es un tipo que está a merced de los engaños de la Matrix. Para los hindúes es Maya, es esa cortina que nos hace creer que esto es real. Y cuando no podemos liberarnos de esas ataduras, nos creemos el engaño. Y cuando nos creemos el engaño, nos angustiamos, tenemos miedo, pasa todos esos aspectos que vos nombraste, y no se nos permite acceder a ese otro lugar. Entonces, como no hay una alimentación, tengo que conocer cuál es la alimentación para mí. Mira, yo he probado la alimentación vegana, macrobiótica, y en todos los aspectos muchas me han servido. Hoy estoy trabajando una dieta que es en mayor medida cetogénica y carnívora, ¿no? Es una dieta evolutiva, una dieta en donde nuestros antepasados han vivido mayoría de tiempo, y eso que dicen que la carne no te permite soñar es mentira. Yo como carne todos los días, y a veces hago una sola comida de carne y grasas, y eventualmente huevos. Y sin embargo, tengo una lucidez increíble en los sueños. Lo que pasa es que hay que entender que, si queremos, no hay que entender nada, si eso nos apetece,
que hay que investigarse, hay que entenderse, hay que observarse y hay que conocerse. Y eso puedo tener un acompañamiento de una persona para que me acompañe, gente que sepa más, para cuidarme, para no lastimarme, para no hacerme daño, pero es verdad que el camino es personal y es único. Porque una cosa es conocer el camino y otra cosa es transitarlo. Yo puedo saber mucho de sueños lúcidos, puedo saber mucho de alimentación, de neurociencias, pero si no lo practico, no lo hago, no voy a saber si eso me sirve o no. Entonces no hay una alimentación que me va a servir. Sí voy a recomendar algunas cosas. La hidratación es clave. Hidratarse con agua es clave. Pero ¿qué pasa? Y esto lo hemos hablado contigo. El agua, hoy por hoy, los bidones, la de los botellones, viene muy desmineralizada, por más que nos digan que es agua mineral, ¿no? Nosotros necesitamos hidratarnos, pero tenemos un cuerpo que conduce de forma eléctrica y para eso necesitamos electrolitos. Investigando, hay una medicina muy antigua que todavía se sigue practicando, que es la medicina Unani, una medicina griega, egipcia, en donde recomiendan al agua mineralizarla y enriquecerla. ¿Con qué? Con una sal de buena calidad, que puede ser sal rosa del Himalaya o sal marina, incluso se usa agua de mar, un poco de limón para darle mejor sabor, un poquito de bicarbonato de sodio y eventualmente, los que no están siguiendo una dieta cetogénica, miel natural, miel orgánica. Es importante hidratarse, pero también llenar el cuerpo de electrolitos. Eso por un lado. Por otro lado, la recomendación que voy a dar es evitar los alimentos procesados. Los alimentos procesados no están hechos para nuestros genes. Hace muy poco tiempo que están en la Tierra y nuestro cuerpo no entiende lo que pasa. Entonces, los ultraprocesados que tienen químicos interfieren con nuestros genes de forma natural. Entonces, ir por los alimentos naturales. ¿Cuáles son los alimentos naturales? O el real fooding, que está de moda ahora. Son esos alimentos que entre la naturaleza y mi plato no hay muchos pasos. Lo que está muy empaquetado, lo que tiene mucho químico, lo que tiene muchos azúcares, no es algo bueno. ¿Qué es lo que pasa si como ultraprocesados, si como azúcares, si tomo refrescos? Lo que sucede, bueno, primero va a empeorar mi salud. Y todos sabemos lo que seguimos un poco el mundo de la alquimia. La primera ley de Paracelso es mejorar la salud. Es lo primero que te dicen. Si uno quiere ser un alquimista, uno quiere transmutar, uno quiere orar, quiere pasar de metal simple a metal noble, de forma simbólica, bueno, mejorar la salud. Y si yo como de manera muy ultraprocesada, muy refinada, lo que va a suceder es que voy a inflamar, entre otras cosas, mi intestino. El intestino de forma desplegada tiene un tamaño gigante, muy grande, y nos imaginamos. Si ese tejido está inflamado, si hay inflamación en el intestino, es una inflamación de bajo grado que tenemos la mayoría de seres humanos hoy por comer mal, entre otras cosas, pero que no nos permite seguir viviendo. Entonces continúa. El cerebro está inflamado. Hay una conexión cerebro-intestino que es real y es tremenda. Entonces, si hay inflamación intestinal, a nivel cerebral voy a estar, y tronco encefálico voy a estar inflamado. Por lo tanto, mi lucidez en los sueños, entre otras cosas, se va a ver interrumpida. Otra cosa que nos sucede, muchas pantallas. Estamos con falta de luz solar. Hay algo que se llama un aspecto dual, por así decirlo, en donde siempre, antiguamente, hasta hace muy poco, había momentos de luz, momentos de oscuridad. Y hoy desapareció. Hay luz siempre porque hay luz artificial. Y no es tan interesante el tema de la intensidad de la luz, el espectro de la luz. Hay un espectro de luz que es la luz azul. Esa luz azul, ese espectro de luz azul, es la que está al mediodía, donde el sol está más alto. Y eso nos llena de sustancias que nos despierta para poder encarar el día. Eso está en nuestro gen. A medida que el sol baja, el sol se torna rojo, color rosa, y eso nos prepara para que un montón de sustancias empiecen a secretarse para que empecemos a dormir, ¿no? Melatonina y demás. La luz de las pantallas es espectro de luz azul. Se la pantalla de espectro de luz azul antes de dormir, ¿y qué va a pasar? No voy a secretar las hormonas necesarias, no voy a dormir de forma necesaria, no voy a juntar energía. Por eso mi recomendación es evitar pantallas. Y si no puedo evitar pantallas, lo que debería hacer sería ponerle un filtro. Para los que tienen Android, por ejemplo, puede ser Flux. Por defecto iPhone tiene un filtro de luz opaca que se parece más a la luz roja del sol. Y como este detalle que te estoy nombrando de las pantallas, nos han ido Yo te voy a engañando comentar, para que Ale, podamos... te voy a
Sí, claro. Solo comentando lo que estás diciendo ahora, justo lo de las pantallas, yo que a veces me veis con unas gafas de estas, que estas gafas justo lo que te hacen es eso, ¿no? Que te ayudan, porque yo tengo los ojos bastante sensibles, sobre todo el izquierdo, ya os he comentado mi historia con el ojo izquierdo. Entonces a mí las luces de la pantalla me hacen mucho daño también. Entonces, bueno, pues otra opción son estas gafas que valen súper baratas, pero que te ayudan mucho también al menos a quitar lo que estás diciendo de la luz azul. Y el espectro de luz azul, acá en Argentina hay muy pocas cosas de esas, por eso es todo más rudimentario, todo más artesanal, pero sí es verdad que esos anteojos, sobre todo los deportistas los usan mucho, y sobre todo los que hay grandes ensoñadores que yo conozco, sí, hay alguien diciendo ahí que hay una aplicación sí, hay muchas aplicaciones, Flux es la que conozco yo, pero iPhone tiene por defecto una que se activa, así que no tengo otra opción, que tengo que usar por mi trabajo y demás, pero este es tan solo un detalle, y así como te nombro este detalle, o cómo los alimentos han perdido nutrientes, o cómo nos han engañado con el agua, nos van sacando esa posibilidad de conectar con qué, con mi otro aspecto. ¿Cuál es mi otro aspecto? Es mi aspecto del inconsciente, cada vez está más lejos, pero si soy paciente y hago un trabajo personal muy fuerte, un trabajo sobre mi alimentación, sobre mi respiración, ¿no? Voy a poder conectar. ¿Y qué es eso de encontrar mi otra parte? Como dice el libro, muy simbólico, que es cuando del 2 volvamos a ser uno. Ese libro es la Biblia, ¿no? Y yo no soy religioso, no religioso en el término religioso como lo conocemos, sino en el término religioso con la palabra original, que es religar el arriba con el abajo, juntar esos dos aspectos, que hoy la religión no sigue ningún aspecto en ese sentido. Cuando yo logro religar mi aspecto inconsciente con mi aspecto consciente, logro unir esa congruencia y vuelvo a ser uno, es todo más simple y el conocimiento está a disposición. Mirá, estos días de cuarentena me ha dado la posibilidad, la cuarentena en Buenos Aires es bastante fuerte, de hacer un montón de cosas, rituales de alimentación, de movimiento, de meditación, de respiración, que no podía hacer cuando estaba en mi vida tradicional, antiguamente. Y me ha aumentado muchísimo, me ha aumentado tanto el soñar, que hasta he soñado cosas de cómo encarar mi entrenamiento, de por dónde ir. De hecho, ahora estoy mucho con el aspecto de volver a las artes marciales y mejorar mi flexibilidad, y automáticamente me aparecen cosas, símbolos en los sueños, palabras, que después los busco y terminan siendo libros, o terminan siendo aspectos de artes marciales, o nombres de ejercicios, y es increíble lo que pasa. Tal vez hay una explicación lógica que yo no la conozco, que en algún momento de mi vida yo lo leí o lo supe, pero de todas maneras me parece maravilloso, que es mi inconsciente comunicándose conmigo y diciéndome que ahí tengo que buscar, que por ese lado es. También pasa algunas cosas que tienen que ver con el control. Muchas veces hay muchas maneras de tener lucidez en los sueños. Por ejemplo, hacer chequeos de realidad. Como decía Carlos Castaneda, mirarse las manos. Yo hago un chequeo de realidad ahora, o como vimos en la película El Origen, ¿cómo llegué acá? ¿Estoy despierto o estoy soñando? Tocarme, pellizcarme. Si yo logro hacer chequeos de realidad, es factible que pueda despertar en los sueños, hacer un chequeo de realidad. Es más amplio, pero lo estoy resumiendo. Muchas veces en los sueños logro tener lucidez o directamente entro, salvo a lo que lo conocen como el plano astral. Yo no creo que sea plano astral, pero bueno, elijo a dónde ir. Entonces digo, bueno, voy a atravesar esa puerta y me voy a encontrar con una persona con la que quiero conversar, que me va a dar algunas respuestas. A veces no voy a ese lugar. ¿Por qué? Porque mi inconsciente sabe que tengo que ir a otro lugar y termino apareciendo en otro escenario, en otro lugar, y tengo que empezar a descubrir por qué estoy ahí y hablar con las personas y ver lo que sucede. Y es interesantísimo porque tengo que soltar el control. El control del ego, que es el que tenemos en este lugar, que creemos que con esto vamos a solucionar todo. Y no es así. Y tiene que ver con dejar un poco fluir, entender que con el razonamiento del mundo del tonal, con el razonamiento del mundo de la vigilia, se pueden hacer muchas cosas, pero hay muchas otras que no. Entonces, también entregar ese control fue parte de los aspectos que tuve que trabajar últimamente, porque a veces forzaba demasiado, con mucha pérdida de energía,
para ir a lugares que ahora no necesitaba encontrarme con. Ahora estoy indagando en algo de mi familia, intento encontrarme con personas que me dan datos y demás, y a veces no tenía que estar teniendo esas conversaciones, tenía que estar encargándome de otra cosa. Entonces, ¿quién soy yo desde esta realidad para decir qué es lo que necesito? Tengo que entregarlo porque ahora está de moda decir, bueno, hay que fluir, hay que entregar, pero nadie se hace cargo. Nadie, y me incluyo. Entregarse es realmente el famoso hágase tu voluntad, ¿no? Y aparecen juicios, lo primero que aparece en juicios, este será mi camino, esto me convendrá, la lógica quiere hacerse cargo, bueno, lo que está diciendo según un estudio, ¿no? Y empezamos a perder un montón de poder alrededor de eso. Entonces, mi recomendación que encontré en todo esto del juicio, de los juicios sobre las cosas y sobre los caminos, el juicio muchas veces es inevitable. Entonces, si el juicio es inevitable, tiene que aparecer la misericordia o la comprensión. No puedo dejar de juzgar, entonces, bueno, comprendo el camino de lo que estoy transitando. Y en ese aspecto encontré una solución a muchas escenas que se me presentaban en los sueños y tal vez no es lo que quería. No es lo que quería yo ahora acá, ¿no? Como un nene caprichoso que quiere que le regalen algo, pero tal vez te regalan otra cosa. Y empezar a valorar todos esos aspectos que me venían presentando. Muchas veces hice esfuerzo para estar en algunos lugares, en el mundo del ensueño, que pasan ciertas cosas, y la verdad la pasé mal. De hecho, en algún momento, hace muchos años, tuve una pequeña relación con una chica que manejaba muy bien los sueños lúcidos, y lo manejaba de un aspecto que tal vez yo no compartía porque lo usaba para otra cosa. Y fue muy corta la relación. Intenté después de unas semanas ir a verla, ir a buscarla, ir a verla, y fue desagradable porque forcé mucho la situación. En lo que yo creía que la había encontrado, me encuentro con su cara vendada y me apunta, me señala con su dedo índice y un montón de sombras negras se me vienen encima como si fueran perros salvajes, y me sobresalté y me desperté. A los pocos días ella se comunica conmigo y me dice que no vuelva a hacer eso porque la próxima no iba a ser tan benevolente, que no vuelva a hacer nunca más eso, que si necesitaba algo se lo pregunte, se lo diga, pero que de ninguna manera iba a permitir que interrumpa el camino de los sueños con ella. Y desde ahí, en más, empecé a hacer un ejercicio que tiene que ver con generar una protección antes de dormirme. Entonces tengo muchos artilugios para protegerme, incluso estoy enseñándole a mi parte inconsciente a través de algunos ejercicios que cuando me duermo, si necesito tener más lucidez, aparezca un personaje que para mí es relevante y que voy a saber que es mi parte inconsciente comunicándose. Hasta hace poco era muy sencillo lo que me pasaba. Empezaba a ver como pequeñas chispas en el lugar, y ahí era como que me daba cuenta que tenía que irme para otro lado. De hecho, en algunos sueños que tenían un guión muy marcado, como si fuera un riel por donde tenía que ir y con las personas que me tenía que encontrar, esa luz hizo como un hilo hacia otro lado y me llevó hacia otro lado que no tenía nada que ver por el guión original. Hoy en día, que tengo un poquito más de práctica, aunque me falta muchísimo todavía, soy apenas un neófito, un aprendiz, aparece un personaje que me lo programé antes de dormirme. En ese momento, justo antes de dormirme, tengo un personaje que tiene ciertos atributos, que es un personaje relevante para mí, que va a aparecer y me va a decir, che, Alejandro, fíjate por acá. Y ese es un aspecto que también cuesta bastante, que tiene un trabajo arduo que hay que hacer, que es entrenar la parte subconsciente, pero que después tiene muchas mejoras y muchos beneficios. Y como yo les decía, chicos, es mi forma de verlo y lo que yo hago, pero la verdad que no me siento capacitado ni como para enseñar, ni como para sentirme un maestro, solamente contarlo y tal vez a alguno le sirve. Una de las cosas que más... Hablábamos, Ale, sí. Hablábamos el otro día, por no perder un poco el hilo de lo que estás contando, que una de las formas también rápidas de lograr ese dinero extra, que digo yo, para utilizar en la lucidez, es decir, ganar una lucidez muy rápida, es cuando te tienes que enfrentar en una situación en donde estás en peligro y tienes que, o te sientes atacado o estás atacando, ¿no? Entonces, al final, decíamos que si eres capaz de lograr ganar esa batalla con ese ser, ese ente o esa persona,
Lo que te sucede es que esa persona, lo que pierde de energía esa persona es lo que tú ganas por haber ganado esa batalla. Entonces, a mí me han sucedido situaciones así, similares, y ahí es donde yo me he dado cuenta de que he ganado, como si fuera un videojuego, bonus, ¿no? Puntos extra, porque he ganado muchísima lucidez instantánea. Esa la he ganado, pero a costa de que la otra persona o el otro ente ha perdido, ¿no? Ha perdido esa energía, ha sido como un intercambio de energía. Obviamente no es algo que yo no busco la lucidez por ahí, pero en el sentido de si en alguna ocasión os encontráis en esta situación, pues pensar que si sois capaces de atravesar el miedo, si sois capaces de vencer esa batalla, es una manera rápida de ganar también lucidez dentro del sueño, ganar esa energía o ese bonus extra. Total, total. Y incluso hay un experimento que está bueno cuando tenés lucidez, cuando te encontrás con eh, otro personaje del sueño, que tal vez es otro aspecto tuyo. Yo le pido, necesito que quiera más tiempo del sueño, y me lo da en forma a veces de dinero y a veces de comida. Eh, y es increíble porque al querer probar esa comida, no tiene sabor, no tiene, pero puedo mantener mayor cantidad de lucidez en ese momento. Sí, es verdad. Otro lugar también donde en el mundo onírico yo siento que hay mucha, puedo cargar un poco más, puedo llenar mis baterías, hay como fuentes de agua muy brillantes, muy prístina, muy limpia ese agua, y en esos lugares, si yo tomo contacto con ese agua, también aumenta mucho. Eso porque para mí es representativo un espejo de agua, es el símbolo que representa. Digamos que es como la desfragmentación de la Matrix y cada uno le da el aspecto que uno quiere y lo que le es significativo. Por eso yo reniego un poco de los diccionarios de sueño, que bueno, soñé con un arma, significa esto. No, va a significar lo que significa para uno el arma, en tanto y en cuanto haya solucionado mi relación con ese objeto o con esa persona. Uno de los sueños más recurrentes que tenía desde muy pequeño era que era sometido a un examen. Y a veces aprobaba y a veces no. De hecho, me pasó cuando empecé a estudiar tarot, en un sueño me sometieron a un examen. Tenía que elegir unas cartas y saber qué carta era, pero la carta no se veía, estaba tapada. Y tenía que elegir. Y en el sueño ese, como yo manejaba el sueño, lo que hacía era simulaba que me ponía unos anteojos que podía atravesar las cosas, como si fuera una vista de rayos X. Entonces pude adivinar qué carta era. Me dijeron que inaceptable el grupo de para estudiar el tarot, ¿no? Y después tenía un sueño, que estaba estudiando con una maestra, con un grupo de alumnos, pero siempre reprobaba, nunca, era como una clase a la que no había asistido y después me querían tomar una prueba sobre eso. Y nunca podía solucionarla. Incluso busqué un montón de maneras de solucionarla. La más aparatosa fue detener el tiempo en ese sueño, ir hasta una biblioteca, buscar las respuestas de esas preguntas y volver. Y cuando se las solucionaba y se le entregaba a la maestra, me decía que no, que las preguntas ahora habían cambiado, eran otras respuestas. La forma de solucionarlo fue cuando acepté, le dije, bueno, sí, entiendo que reprobé y acepto su calificación. En ese sueño automáticamente desapareció, me di por vencido, que tiene mala prensa darse por vencido. Eso no significa renunciar, significa, bueno, acepto y no juzgo este momento en el que todavía no soy apto. Así que automáticamente en el momento que acepté la nota que me daba esa maestra, no volví a soñar más con eso, ¿no? Y me permitió pasar otra puerta. Por eso no siempre hay que combatir, como bien decías vos, a veces el guardián del umbral, que tiene muchos aspectos, es Inge que nos somete nos somete a veces es tramposo. Sí, acá están hablando sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo, Jean-Pierre Garnier Mallet, excelente, a mí me sirvió muchísimo. Les recomiendo a todos los que quieran ensoñar dos cosas. Jean-Pierre Garnier Mallet de la teoría del desdoblamiento del tiempo y una chica que es argentina, miren los primeros videos, Alejandra Casado, que tiene un dibujo de los aspectos de las dimensiones y cómo moverse en cada dimensión, donde ella nombra la dimensión número 6 como la dimensión de la energía, doblando hasta que llegamos al plano físico. Hay un plano mental, hay un plano físico y hay un plano emocional. Entonces, todos los aspectos religiosos, todas las emanaciones
desde la fuente, desde el gran arquitecto del universo hasta lo más material y denso, ahora tiene muchas fragmentaciones, pero en cada una de esas fragmentaciones está latente la chispa del gran arquitecto. Entonces, potencialmente podemos acceder a esa información. Ahí están preguntando, Alejandra Casado, y la otra es Jean-Pierre Garnier Mallet, La teoría del desdoblamiento del tiempo. Es interesantísimo que lo lean y vamos a poder entender primero dos cosas, que tenemos un doble que muchos le dicen el doble cuántico, a mí no me gusta decirle ese nombre. No conozco a la otra persona que estaban diciendo que se relaciona a esa teoría, sí leí un poco Garnier Mallet. Alejandra Casado, no sé si tiene libro, pero busque los primeros videos de ella en YouTube. La verdad que yo vi el primer video y fue tal conmoción a nivel mental que me tuve que ir a dormir. Y ahí tuve una lucidez tremenda, tremenda. Hace un diagrama muy interesante Alejandra Casado de los diferentes... Podemos apreciar de otra manera la realidad. Ojo, vayan con cuidado, yo no digo que todas esas cosas sean verdades, ni mucho menos, pero nos da la posibilidad de abrir otro paradigma. También comentabas, Alex, sobre los simuladores de vuelo antes de acostarte, que decías que para ti el ver un... La verdad es que me pareció súper novedoso porque no lo había escuchado, entonces también compartirlo porque me parecía interesante, el antes de dormir, el ver un simulador de vuelo. Sí, ver un simulador de vuelo, esas cámaras GoPro que ponen la gente que hace a la delta o se tira por paracaídas, a mí me sirve para esa noche entrar directamente en un sueño lúcido. Que a veces no siempre es lo mejor, a veces hay que pasar por etapas, ¿no? Porque hay etapas en el sueño que son totalmente necesarias. Y también me sirven mucho los símbolos que son representativos para mí. Una vez un colega que sabe mucho, mucho de sueños lúcidos, más que yo no sé nada respecto a eso, averiguó y vio que en Perú había un lugar en Chavín de Huantar donde a los iniciados los sometían a una prueba y los metían en un templo y había un monolito, que es el lanzón, ¿no? Entonces, en ese monolito la persona estaba meditando toda la noche y entraba en un aspecto de lucidez en el monolito donde se lo sometía a una prueba. Si salía vivo de ese lugar, era aceptado en esa orden. Bueno, solamente con ver una foto del monolito, esa noche tuve una lucidez alucinante. Puede haber sido un efecto placebo, pero no me importa el efecto placebo, para mí fue totalmente... Voy a compartir la imagen, ¿vale? Del monolito para que lo vean. Sí, incluso hay videos que pueden buscar en YouTube, en Chavín de Huantar, que es un monolito que tiene unos aspectos animalescos, ahí está, tremendo ese monolito. Y esa noche vale, podéis ver el monolito, ¿verdad? Tal cual, ahí está. Hice una pequeña meditación frente a ese monolito. Mi amigo tuvo la posibilidad de verlo en persona y me dijo que había tenido unos sueños lúcidos alucinantes. Y así que esa noche entré en 10, pero espectacular. Fue casi una película. Y como decía, tal vez puede haber sido un placebo, pero a mí no me importa si es placebo, no me importa ponerle nombre, a mí me importa que logro entrar ahí y ahí pasan cosas alucinantes. Una de las cosas más alucinantes que me pasó haciendo una meditación sobre algún símbolo que para mí sea representativo, estaba en un momento de mi vida muy estancado, muy estancado, en la actividad física y demás, porque lo que sucedía es que me había dedicado a estudiar mucho. Entonces estudiaba PNL, estudiaba neurociencias, estudiaba coaching ontológico, y la verdad bien, no estaba trabajando especialmente de la actividad física, y mucha gente me decía que volver a estar sano, comía muy mal, comía comida rápida, tomaba mucha cerveza, fumaba, y la verdad que mucha gente me decía, ¿cuándo vas a volver a la actividad física? Vas a volver a estar sano. Y en los sueños había alguien que venía y me decía, vos tranquilízate, que ya vas a volver a conectar con la actividad física, por ahora tenés que estudiar. Y fue una buena época, trabajé bastante bien con programación neurolingüística, con coaching, hasta que una vez soñé con esa misma persona y me decía que ella tenía que abandonar
esa forma de vivir y tenía que volver a la actividad física. Yo estaba por terminar la carrera de coach ontológico y me acuerdo que hice caso omiso. ¿Qué dije ahí? Incluso teniendo experiencia, dije, bueno, es solamente un sueño. Vuelvo a soñar con esa persona y me dice, mirá, si vos no dejás eso y no volvés a la actividad física, eso se va, ese camino se va a cortar de forma abrupta y de forma violenta. Y no decidí dejarlo, y así que me pasó eso, de forma violenta, en los trabajos que estaba pasaban cosas, en el lugar donde estudiaba coaching pasaron muchas cosas, y de forma violenta y de forma aberrante terminó mi camino en la parte de lo racional, de la PNL, de las neurociencias, del coaching, y por esas cosas de la vida me empecé a encontrar con gente que hacía actividad física y ahí volví a conectar con el aspecto físico. Desde entonces, siempre que puedo, trato de darle un poco de bolilla, como decimos acá, a los sueños, porque me muestran aspectos que si no después pueden ser un poco sombríos. No sé vos cómo lo ves, si te ha pasado, pero a mí me ha sucedido encontrarme con gente en los sueños, con gente o con aspectos míos que me decían, mira, es momento de abandonar este camino, y cuando no hago caso omiso porque me gusta lo que estoy viviendo, después termina de una forma totalmente brutal, en vez de que sea todo más fluido y sea un flow mayor. Por A mí es que eso, lo que cuando me más nos sucede, conozcamos, mejor. sí, cuando tengo lo que suelen decirse también premoniciones, ¿no? A lo mejor, cosas que me van a suceder, no tanto como una elección que yo tenga que tomar, sino como algo que me va a suceder en la vida. Es decir, que no, como que casi no hay opción, ¿no? Simplemente me muestran algo y que al final sí o sí voy a pasar por ahí. Da igual el camino que coja, que es un poco lo que tengo que transitar, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece eso, ¿no? Como si fuera algo, muchas veces digo que, aunque parezca un poco loco esto que estoy contando, ¿vale? Pero me da la sensación de que a veces las personas que no llegamos a controlar totalmente nuestra vida, lo que nos sucede es que tenemos una música ya grabada desde nuestro nacimiento y está en un disco, está la música completa y lo que estamos haciendo es reproducir y escuchar esa música. Ahora bien, yo puedo en el sueño saltar la pista y avanzar un poquito hacia adelante, escuchar un fragmento de esa música y luego cuando me despierto pues vuelvo a donde estaba antes, ¿no? La reproducción de cuando estaba escuchando, cuando estaba en vigilia. ¿Y qué sucede? Que va avanzando y llega un momento en el que vas a escuchar ese fragmento que ya escuchaste porque avanzaste la pista, como 10 minutos para adelante, y dices, ¡hala, qué coincidencia! No, no, es que eso ya estaba grabado, porque ya tienes todo el disco grabado de música, ¿no? Yo lo explico así de esa manera. Ahora bien, dices, ¿y entonces qué pasa? Que da igual la opción que tenga, no existe el libre albedrío, ¿no? Da igual lo que pase, que ese disco ya está cerrado, ¿no? Entonces yo digo que en principio, si no buscas tu propia libertad, si no eres capaz de tomar, de mirarlo desde arriba, no vas a poder cambiar eso, es que se va a ejecutar esa música. Entonces, de lo que se trata, no solamente con los sueños lúcidos, sino con la lucidez, que digo yo en general. Es decir, hay que tratar de buscar una lucidez en la vida, no solo cuando me voy a dormir, ¿no? Es por eso que yo últimamente siempre digo, no os enfocáis solo en el dormir, enfocaros también en el día a día. ¿Para qué? Para tratar de mirar desde arriba como si fuera el director de orquesta y desde ahí puedo ver toda esa música completa y decidir si me gusta y si quiero seguir escuchando esa música completa o si hay algo que quiero variar. Pero es que hasta que no me sitúe en ese, hasta que no vea toda la perspectiva, no somos capaces de modificar nada. Al menos es lo que me sucede a mí, ¿no? Lo que yo voy viendo y para mí parte de esa libertad es lograr el poder salir desde arriba y poder ver toda mi música y decidir si quiero seguir o no quiero seguir con esa música. Pero hasta que no me quite todas esas capas, no me quite todas esas programaciones que yo ya tengo, me es muy difícil el modificar nada, ¿no? Por eso digo que para mí las premoniciones no son cosas de futuro que van a pasar, sino cosas que yo veo que ya están grabadas en mi música, de alguna manera, ¿no? Y que al final simplemente se reproduce, tal cual, ¿no? Pues no he sido capaz de modificar. Tal cual, yo coincido plenamente en lo que decís. Te lo cuento con una anécdota. Hace poco estaba con mi energía puesta, con mi cabeza puesta en una decisión que tenía que tomar cuando pasó esto de la cuarentena y bueno, me quedé sin trabajo y tuve que transformar mi trabajo al plano virtual.
Soy un personaje que para mí es muy relevante en mi vida, muy, muy relevante, es un arquetipo muy simbólico, muy importante, que íbamos conduciendo, él iba manejando, y yo le decía que estaba yendo en contramano, estaba yendo en dirección contraria. Y me mira y me dice, vos Alejandro no te hagas problema, que la vida siempre encuentra el rumbo. Automáticamente me desperté ese día y empezaron a pasar cosas que me cambió el rumbo de la vida y bueno, vos ayer fuiste testigo de la charla que dimos sobre arquetipos y movimientos, que nunca en mi vida pensé que iba a poder trabajar de eso, porque básicamente es una locura dentro del mundo del fitness, los arquetipos. Así que fíjate qué tan grabado está eso y cómo es la forma de vivirlo. Puede ser una forma más fluida o una forma más, digamos, tumultuosa, pero siempre eso está ahí y para que veamos que todo lo que hacemos tiene consecuencias en nosotros y sobre todo en el mundo onírico, para los que están interesados en esto, cómo tejemos lazos con personas. Hace unos meses soñé con una amiga que ya no veo hace mucho, es más, casi ni hablamos porque ella siguió su vida y bueno, ni nos hablamos. Soñé que íbamos en un coche y ella iba manejando y yo le decía, no podés manejar en ese estado. Y ella me decía que iba a intentar manejar igual y había gente a su alrededor que me decía que me calle, que ella iba a poder manejar. Así que me pareció relevante comunicarme con ella. Y cuando me comuniqué le conté a ver si para ella tenía importancia, me dice que el día anterior ella había querido sacar el registro de conducir y como tiene problemas en la vista no se le habían dado. Pero las amigas la motivaban a que haga un documento falsificado para poder manejar. Así que yo le decía que tenga cuidado porque en el sueño no terminaba nada bien. Es decir que el sueño sea premonitorio, porque no creo que sea premonitorio, pero sí creo que puede mostrar algunos aspectos, sobre todo de personas que en algún momento estuvimos conectados. Me pasa con mi familia de forma muy, muy sistemática y hasta incluso me ha pasado con cosas que no están tan buenas, accidentes y demás. Me acuerdo de una cosa, voy a decir algo muy pequeño, pero cuando estaba compitiendo en boxeo, sueño con mi padre, que él estaba en una camilla de hospital y me decía que estaba bien mientras se agarraba el estómago, que yo no me preocupe. Así que apenas me desperté, llamé a mi mamá, mi madre, y ella me dice que no, que estaba todo bien, que me quedé tranquilo, que lo habían llevado al hospital porque tiene un cólico renal. Entonces, una premonición, creo que tiene que ver también con una conexión muy fuerte con esos hilos de luz, como dice Taisha Velar en el libro Donde cruzan los brujos, que es totalmente necesario saber conservar algunos y limpiar otros, porque todo el tiempo estamos tejiendo esa tela de araña y es importante saber con qué personas tenerlas y con qué personas ya no tenerlas, ¿no? Sobre todo se crea un lazo muy, muy firme ahí en la sexualidad. Esto lo dice Taisha Velar en su libro y hay que saber cortar con esos hilos que nos hacen pesados y nos siguen drenando la energía por esos, y nosotros se las drenamos a otros también. Así que acá no hay culpables, acá hay responsables. Yo no soy culpable de las cosas que viví, que me han drenado la energía, pero sí soy responsable a través de, no sé, terapias como la bioneuroemoción, la biodecodificación, el transgeneracional, lo que sea, el camino que sea, el yoga, la meditación, saber limpiar y saber mejorar mi camino. Algunos Voy a vamos a aprovechar querer... para preguntarte, ¿vale? Una Sí, pregunta claro. que me hacía Joel, ahora que estás hablando también de la energía sexual y que es un tema que también me han preguntado bastante. Mira, lo voy a leer tal cual me lo ha escrito él, que además lo tenemos aquí en la sala. Me dice, bueno, hola Raquel, dejo una pregunta para el domingo. Me dice, quería saber qué relación tiene el tema del control de la energía sexual y el mundo de los sueños sonóricos. ¿Vale? Comenta que eso, que hablando con varias gente, pues bueno, que ha estado experimentando, es decir, bueno, ¿cómo ves tú qué relación tiene el control de la energía sexual y el mundo de los sueños oníricos? Todo, todo, sobre todo para nosotros los hombres. Somos presa fácil en el mundo onírico por sucubus, incubus, ¿no? Somos presas fáciles de todo. Yo, muchos de los nombres y de las cosas, no, así se sepan hacer, pero sí es verdad que la gente controla sobre su sexualidad y juega con eso. Pero dice Juan Matus a Carlos Castaneda, si no se dejan
de desperdiciar la energía en esas patrañas de la sexualidad, nos han vuelto débiles y entre otras cosas la pornografía nos ha vuelto débil, la pornografía al alcance de la mano, y saber que la sexualidad es uno de los caminos de autoconocimiento más fuerte que hay. Como está el tantra, así como está un montón de caminos de autoconocimiento, la sexualidad es uno, y la sexualidad hay que cuidarla, quererla, disfrutarla y vivirla, pero tiene que ser algo sanador y se puede usar esa energía para un montón de cosas y entre otras cosas para los sueños lúcidos. Está el tantra, hay un montón. Yo tengo una colega que hizo la diplomatura en neurociencias conmigo y se dedicó a la sexualidad y tenía un conocimiento sobre la sexualidad, sobre el tantra. Pregúntenle a Aleister Crowley. Aleister Crowley en Telema tenía todas esas fiestas y esas orgías sexuales, que es un camino muy delgado, porque es un camino de autoconocimiento, pero la tentación de pasar hacia el otro lado y que sea solamente un disfrute está ahí. Y si no, termina siendo como una cosa que es solamente para anclarme en la tierra, pero yo puedo usar eso para elevarme. Mirá, te voy a decir algo que me dijeron. Me dijo, estábamos hablando y me dijo, ¿sabés por qué a la figura del diablo se lo simboliza con una cola hacia abajo? Porque es la energía sexual solamente usada para el disfrute y esa energía va a la tierra, que no está mal, pero es solamente una experiencia en lo terrenal. Cuando eso puede elevarse, me conecta con algo. Entonces, simbólicamente podemos ir a la figura, al símbolo de las estrellas de 5 puntas, que también es el hombre Vitruvio de Da Vinci, que son 5 puntas, donde la punta superior apunta al cielo y es el hombre simbolizando que ha vencido los vicios. Ahora, cuando la estrella de 5 puntas está con la cabeza hacia abajo, es el hombre vencido por los vicios. Y entonces esa energía se puede usar para otras cosas, que no están tan buenas, pero la energía sexual es muy importante, tener un control, tener un dominio, y sobre todo es el acompañamiento de la persona con que vivimos la sexualidad, o uno mismo, ¿no? Si no está en pareja, no hace falta estar en pareja, al menos creo yo, pero que la persona tenga un respeto sobre eso, se puede adquirir un momento de una carga de batería y es increíble. Pero bueno, yo no soy un especialista en eso porque mi camino no es el de la sexualidad, no es el de los amantes, no es la de la... Mi camino es eso, pero sí es verdad que la sexualidad es muy importante y me parece desaprovechar algo que tenemos a la mano, interesantísimo, trabajar sobre la energía de la sexualidad, indagar sobre eso, y no solamente usarlo para un disfrute o solamente para la procreación, creo que es una energía creativa increíble. La petite mort, la muerte, ¿no? Esa pequeña muerte donde muero por un segundo y puedo conectarme con otro lugar. Te voy a contar otra cosa, que me arriesgo a contarlo, pero es alguien que me dijo que no lo diga, pero yo creo acertado que lo diga. Me dijo lo siguiente, estábamos de esto, me dijo, ¿sabes por qué se simboliza a las brujas volando en una escoba? Porque la forma de las wiccas, en algún momento, de pasar al otro lado, era por medio del orgasmo. Entonces, la masturbación, con el palo de escoba, logra pasar al otro mundo y traer la información que necesita o hacer ciertas cosas que se hacen del otro lado. Por eso se la simboliza volando en una escoba. Uno tiene la petite mort, la pequeña muerte, y puede pasar el umbral cuando está esto. Cuando tenemos un orgasmo bien llevado, bien vivido, se rompe el umbral de Maya, de la Matrix o de la caverna en términos platónicos, y podemos acceder al otro lado. Pero bueno, hay que tener una gran preparación para eso. Yo no la tengo, pero sí es verdad que tengo mucho respeto por la sexualidad y creo que es algo para ser vivido, no como nos cuentan en la pornografía, incluso las novelas, las películas. La sexualidad es algo maravilloso, pero es algo para vivir de otra manera y que nos sirve sobre todo para los que nos gusta transitar el mundo de la ensoñación, ¿no? Como voy a repetir mucho el libro de Taisha Velar, donde cruzan los ojos, todo el entrenamiento que ella tuvo sí, ahí decían eso que está publicado ahora, sí, pero bueno, la persona que me lo había contado me dijo que por favor no lo diga. Bueno, no es una persona física. Sí, yo lo conocía también, esa historia. Estoy totalmente de acuerdo con cómo has tratado todo este tema
Y en mi caso, por alguna razón, cuando entro en sueño lúcido, nunca he abordado la temática de la sexualidad dentro de un sueño lúcido, porque por alguna razón siempre me han interesado otros temas. O bien temas de, como os decía, temas de salud me han interesado mucho, sobre todo conocimiento de mí misma, probar cosas, pero no puedo comentar experiencias como de sexualidad porque no las he tenido. Y si alguna vez me he apuntado para probar, ¿no? Como algo, una experiencia más y ver qué se siente, no encontraba la persona adecuada o no me gustaba y al final dije, no, es algo que no he probado, pero sí sé, no en sueños lúcidos, me vino por otro, bueno, pues otra ceremonia, una historia que estuve realizando, me vino un mensaje, ¿no? Y el mensaje que me vino es que efectivamente, como estás diciendo, la energía sexual se ha, se ha manchado, por decirlo de alguna manera, hacia algo, como dices tú, algo muy terrenal, algo como esa cola que decías del diablo, que va hacia abajo, y por lo tanto se pierde el poder que tiene esa energía sexual, se pierde, ¿no? De alguna manera. Pero bien llevada, como dices tú, es una energía muy poderosa que si somos capaces de utilizarla y llevarla bien, nos puede elevar y llevar, ¿no? Hacia otras dimensiones, otras, ¿no? Una conexión muy fuerte, sobre todo también si es compartida con otra persona en donde las dos sois capaces de unir y utilizar ese poder de esa energía, no es necesario tomar ningún tipo de sustancia ni de nada, es decir, simplemente esa propia energía, lo que me decían era que de forma natural ya es una vía abierta para poder trascender y moverte hacia otros lados, ¿no? Bien llevado, ¿no? Tal cual, es expandir la conciencia de otra manera. Yo pienso lo mismo y contarte una experiencia que tuve hace unos meses. Eh, Quería saber qué pasaba si se experimentaba con drogas en los sueños. Y aparecía en un lugar en los sueños que era un lugar como si fuera un templo. Y era el templo de Dionisio, o Baco, que es el dios de los excesos, entre otras cosas. Y era un lugar que era como muy moderno, no era clásico ni antiguo. Y había una persona que me dijo que me iba a guiar por esos lugares y había a disposición para probar un montón de cosas que yo no conocía. Y sí es verdad que en el sueño probé qué era lo que sucedía, pero bueno, era un sueño, no sentí demasiado. Y en un momento me proponen entrar en una orgía y me llevan al lugar donde estaba y era tremendo lo que se veía y decidí no entrar porque lo que veía era un intercambio tan brutal de energía y cuando pasan esos encuentros en el mundo onírico se quedan fijadas algunas cosas, digamos, que después incluso lleva un tiempo quitárselas y te drenan bastante energía y te hacen pesado, que es una elección personal hacerlo o no, entonces también ser cuidadosos con eso. Yo cuando no tenía conciencia de todo esto y era un joven en la pubertad, abusaba un poco de esto, pero después es verdad que hay que limpiar varias capas que quedan ahí. Estos son filamentos que hacen pesado a nuestro cuerpo del sueño y es una energía muy baja, muy densa. Esto que estoy diciendo no lo digo yo, está escrito en los libros de Carlos Castaneda, está en los Wiccas lo trabajan muy bien. Yo no lo manejo, solamente digo mi experiencia y lo que viví y nada más. No es que bajo ningún punto de vista estoy contando una verdad revelada ni revelado nada de lo que digo. Ahí están preguntando cómo se pueden limpiar esas capas. Bueno, yo Sí, vamos tampoco, antes, si te parece, sí, mira, dale, tenemos a Laura, sí, adelante. además la conozco, la quiero mucho también y me da mucho gusto que esté aquí. También es otra gran conocedora. Bueno, ya en algún momento le he propuesto que por favor hagamos una charla, pero bueno, no sé si Laura tienes opción a ponerte el micro para que nos cuentes si quieres un poquito más de lo que nos has dicho de esa magia sexual. Hola, buenas noches. Hola, No buenas sé noches. si me escucháis. Vale. Sí, te escuchamos. Bueno, no, era reafirmando lo que vosotros estáis diciendo, ¿no? De sobre el sexo, la sexualidad. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro con respecto a la desvirtualización de lo que realmente es la sexualidad, de lo que es el sexo, ¿no?
El sexo, lo que estoy diciendo allí, es energía creadora que nos convierte en dioses. De hecho, por ejemplo, en la Gnosis, que es lo que yo sigo, eh, la unión del Lingam Yoni, que son ambos el sexo masculino, el sexo femenino, en un Maituna, que es esa unión mágica, nos convierte en dioses creadores. En ese momento, en esa unión, justamente cualquier cosa que nosotros, la energía masculina femenina unida, podamos canalizar como uno, o sea, dejar de ser la dualidad para convertirnos en uno, la podemos transformar, o sea, traer a la realidad. Por eso es que se llama magia sexual, porque podemos cristalizar las cosas que creamos a través del sexo. Hoy día pienso yo, y aquí entro en el fuerte mío, que es la parte de la música, ¿no? Estamos teniendo un problema terrible con respecto a, a, a la sexualidad, porque está cayendo en un nivel tan bajo lo que se está haciendo, por ejemplo, con el reggaetón, que es una música que está generalizada en el mundo y que justamente rebaja la energía sexual, porque se basa justamente en energía sexual, pero mal canalizada. Y ya deja de ser, de tener el amor protagonismo, sino es simplemente la materialidad, o sea, es sexo material y absolutamente físico, y pierde absolutamente todo sentido y todo esto que estoy diciendo sobre la magia, ¿no? Nos rebaja a nivel espiritual, igual, además Laura, te que... iba a proponer, ya que estás hablando del tema de la música, si quieres explicar, que también es muy interesante, lo de la astrosonía, ¿qué significa la astrosonía? Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en este momento, pero bueno, así por encimita, la astrosonía es algo que no inventé yo, que yo simplemente investigué y desarrollé, que es parte de Pitágoras, que fue quien lo descubrió, pues, que es la música de las esferas, que tiene que ver con la vibración de los planetas, y el sonido, ese sonido, aunque la gente, alguno por ahí diga que no hay sonido en el universo, claro que hay sonido en el universo. Todo lo que tenga movimiento tiene sonido, aunque no lo puedas percibir, porque la vibración es tan, que nuestro oído no lo percibe, pero no significa que no exista. Es así como no veo a Dios, no existe Dios, no tiene nada que ver. ¿Qué sucede con la astrosonía? Bueno, que por ejemplo, en el momento que cada persona, cada uno de nosotros nacemos con un mantra natural en ese momento, que es el sonido que queda plasmado, es como una especie de mapa, que queda plasmado en el instante en que naces, es como una especie de fotografía, y ese es tu sonido para toda la vida, el sonido con el que llegaste. Esa es astrosonía. Bueno, se hace en base a la carta astral, composición, o sea, tengo que componer, se hacen arreglos, y de paso se trabajan lo que son los aspectos, que tengan tensiones, por ejemplo, las tensiones se afinan para ayudar de alguna manera a que la persona que recibe su música la ayude a armonizarse. O sea, es básicamente para armonizar. Vale, muchas gracias, Laura. Quería comentarlo más que nada porque me parece un trabajo fascinante. Laura es capaz de componer tu música en función de tu carta astral, de tu nacimiento. De eso es una música que es única, ¿no? Y ella lo llamó la astrosonía, que me parece algo fantástico, como Sí. estábamos hablando también relacionado con tema de música. Bueno, pues un poco por ahí. Voy a retomar ahora la palabra de Alejandro, que nos habíamos quedado ahí en esa magia sexual, y cómo se pueden limpiar esas capas que nos habíamos quedado aquí en esa limpieza. Así que, Alejandro, cuando quieras continuar un poco cómo se puede hacer esa limpieza. De hecho, lo de las Y capas, primero, fíjate,
Bueno, te iba a comentar relacionado con el tema de las Sí, capas, de las sí, máscaras, eh, que teníamos, Alejandro y yo hemos compartido, yo creo que hemos compartido al menos una experiencia muy similar con un maestro, yo lo llamo Sócrates, en su caso lo llama de otra manera, y justamente una de las lecciones que nos decía, ¿no? Era las máscaras, ¿no? Las máscaras que nos vamos poniendo en la vida, que de alguna manera se convierten en estas capas, ¿no? Nos vamos poniendo capas y de lo que se trata es de ir limpiándose para llegar hasta nuestro ser auténtico, quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si va por ahí un poco el tema, pero bueno, te dejo ahí que comentes y continúes. Sí, sí, primero agradecerle a la preopinante, que es asombroso el trabajo que hace, no lo conocía, y sí también, hablando de esa de la sexualidad sagrada, la magia sexual, para algunos hay muchos caminos, es la unión para los hindúes de Shiva y Shakti, cuando se une Shiva y Shakti, Devi Kundalini puede ascender y puede ser usado para un aspecto creativo, es verdad. Eso también, hay varios aspectos que se pueden abordar, y esas adherencias que se generan en el cuerpo astral, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo del sueño, me gusta decirlo a mí, en el vehículo del ensueño, me imagino el vehículo del ensueño, otro cuerpo más sutil, que es en el que nos movemos. Por ejemplo, si yo quiero ir a transitar en el medio marítimo, en el agua, voy a necesitar un barco o un bote. Si necesito estar en la tierra, voy a necesitar un coche. Bueno, creo que es distinto el vehículo físico del aspecto del tonal al de Nahual. Y para eso el aspecto del Nahual hay que quitar las adherencias y prepararlo y entrenarlo. Entre otras cosas es desprenderse de esas facetas que nos hacen pesados y nos hacen densos. La sexualidad es un aspecto del yuga, de la densidad, del aspecto muy físico, porque tiene que ver solamente con satisfacción, satisfacer un instinto muy primitivo, que está bueno, pero te quedas ahí con eso, cuando se puede hacer una exploración mucho más grande. Pero también la parte emocional. Para mi arquetipo de Sócrates, para vos es Sócrates, para mí es un personaje muy relevante, que es Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, el cual recomiendo sus libros como La Aleph, recomiendo el libro, el cuento La Rosa de Paraíso, un gran alquimista que, si lo sabemos leer entre líneas, dice un montón de cosas y habla del mundo del sueño, habla de que él se encuentra con otro Borges y habla de un emperador soñó que era una mariposa y ya no sabía si él era una mariposa que soñó que era un emperador o era un emperador que soñó que era una mariposa. Cuando uno empieza a transitar este camino de los símbolos y los arquetipos, en muchas sociedades, en muchas civilizaciones, en el tolteca, en el chamanismo, en un montón de lugares esto estaba y estaba latente, y había gente que se conectaba con el otro mundo para traer información. Si investigamos a Da Vinci, si investigamos a un montón de personajes de la historia, investigadores, así nació la tabla periódica de los elementos, alguien que soñó con los enlaces moleculares, eso investiguenlo. Entonces, si yo no puedo limpiar los aspectos que fueron siendo adheridos a mi cuerpo del ensueño, voy a estar muy pesado. Y voy a relatar un sueño que tuve con mi Sócrates, que es Jorge Luis Borges. Esa noche no pude tener control del sueño, solamente aparecí en un bar de Buenos Aires, que tiene un nombre, que es un bar que suelo asistir a encontrarme con algunos amigos, muy típico, se llama Tortoni, es un café de tango y demás, y estábamos en una mesa, y estaba mi aspecto, que estaba simbolizado con la figura de Jorge Luis Borges. Y cuando lo miro, estaba soñando, porque Borges tenía anteojos, ¿no? Ya estaba viejo en el sueño, y yo sé que Borges, cuando estaba viejo, era ciego, así que no podía tener anteojos. Entonces me di cuenta que estaba soñando ahí, hice pude tener lucidez. Por eso es importante ver los detalles en los sueños. Un detalle que no condice con la realidad me puede hacer despertar en el sueño. Despierto en el sueño y intento decirle que yo lo conocí a través de otra persona. Él. Y él se enoja y me dice, está muy enojado conmigo, porque toda la noche yo había querido impresionarlo con palabras que no eran mías. Y le pregunto, pero maestro, me vuelve a callar y me dice, mirá Alejandro, vos no estás siendo vos mismo, estás usando máscaras. Y empieza a pintar una pared.
Y cuando empieza a pintar en la pared para darme una lección, tomo conciencia de que es alguien que admiro, que está trabajando para mí, y me pongo a llorar. Y cuando me pongo a llorar de forma muy profunda y muy real, él me dice, por fin no tenés máscaras, estás mostrando tus emociones. Me dice, es por ahí el camino que tenés que seguir. Y el llanto fue grande, tan grande que me desperté sensación de felicidad por encontrarme con ese aspecto mío que tenía un poco abandonado, y cómo a veces uno cree estar transitando un camino que es el correcto y sin embargo está haciendo máscara, ¿no? Que máscara es personalidad. Personalidad es que todos tenemos máscaras, como yo me pongo la máscara del entrenador cuando estoy dando una clase, pero saber que ese es un aspecto mío y es un aspecto que es mucho más limitado de el verdadero aspecto mío, que es el yo soy, que es mucho más profundo y más amplio y más grande. Entonces ese sueño fue un representativo y fue una de las maneras de ir quitando esas capas. Respecto a las capas que quedan adheridas por la sexualidad, bueno, yo recomiendo el libro de Taya Velar, Donde cruzan los brujos. Primero leer ese libro, leerlo como una novela, pero saber leer entre líneas, saber interpretar lo que está contando. Hay una respiración en mi canal de YouTube, yo la muestro como es, que es la recapitulación, es un barrido de limpieza, que es muy fácil, una vez que logro tranquilizarme y logro estar en un lugar tranquilo, respirar varias veces, y se exhala hacia la derecha. Yo tengo que tomar contacto con una emoción que no sea del todo buena en mi vida, con una emoción que tenga una deuda, que tenga con alguna persona, que puede ser una pareja, puede ser un padre, una madre, un amigo, un hermano, y siento esa sensación cuando cuando estaba con él, esa sensación que se fue anclando en mi vida, y la respiro. Esto lo hacían los toltecas, se llama recapitulación, o se llama respiración de barrido, y a todos los que quieren ser acechadores, averigüen lo que es un diario de recapitulación y recapitulación. Para mí, la máxima herramienta para ensoñar es la recapitulación, y es un camino arduo, y es tan arduo, y voy a hablar desde mi persona, que abandono y arranco constantemente porque es arduo. Tengo que recapitular toda mi vida, sobre todo las relaciones que he tenido con personas y no he marcado, y tengo que respirarlas, ver ese dejo emocional que nos han dejado. Acá yo recomiendo también trabajar con la programación neurolingüística. ¿Qué dice la Espera, un momento, antes de que pases a la programación neurolingüística, voy a aportar un dato más en relación con la recapitulación. También ayuda mucho, hay los pases mágicos que salen de Castaneda, hay unos específicos que hablan de la recapitulación. Los podéis encontrar también en YouTube buscando pases mágicos, recapitulación. De todos los pases mágicos que hay, que yo los he probado, si sois capaces de hacer esa recapitulación, esos ejercicios antes de iros a dormir, a mí sí me ha dado lucidez, sí me ha ayudado mucho también a tener sueños lúcidos. De hecho, fijaros que es una de las claves de la historia que yo os compartía, que al final el maestro le dice, cuando hayas hecho la recapitulación, vuelves y me cuentas qué tal te ha ido. ¿Por qué? Porque en la recapitulación vamos observando, como le decía ese maestro, vamos observando del momento presente hacia atrás, vamos haciendo, como dice, ese barrido, en donde no vamos a poner ninguna emoción, vamos a observar. Y hay muchas veces que simplemente en ese observar desde la zona del espectador nos vamos a dar cuenta de cosas que metidos dentro de esa emoción no nos estamos dando cuenta, porque estamos con la capa de la emoción y entonces lo estamos viendo intensamente algo, pero no nos damos cuenta de qué es lo que nos está sucediendo realmente, ¿no? Porque no lo estamos viendo desde esa objetividad o desde de la parte del observador. Entonces, la recapitulación, incluso antes de irse a dormir, si queréis, es muy sencilla. Es decir, voy a pasar como si me sentara delante de una pantalla de cine a ver lo que me ha sucedido en el día, desde que me acuesto hasta que me he levantado, simplemente observando como secuencias, desde un punto de vista del observador. Es decir, todo eso al final lo que te hace, me dice, es una limpieza, ¿no? El limpiar esas capas que a lo mejor han podido quedar ahí, y lo que os va a suceder es que si en algún momento alguna secuencia de lo que os ha sucedido no se ha digerido bien esa situación, os va a costar ir hacia atrás. Se os va a quedar la mente ahí o con el problema o os va a costar seguir con la recapitulación y ahí ya sabéis que hay un nudo, hay algo estancado. Entonces tenéis que ver qué sucede para limpiar ese nudo que digo yo, de esa secuencia concreta que te ha afectado en ese momento del día, para ir hacia atrás. Y si consigues ir de manera fluida, desde que te acuestas hasta que te acostaste, hasta que te levantaste, entonces ya está, ya hiciste la limpieza. Vale, simplemente era comentar eso. Totalmente de acuerdo, y cuando nos conocemos a nosotros mismos, es más fácil practicar la recapitulación
porque entiendo cuál es mi sistema representativo predominante. Todos sabemos, hoy por hoy, por los avances que hay en las neurociencias, que hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva y hay gente que es más kinestésica. Y cuando yo me conozco, porque no importa tanto lo que nos sucedió en la vida, sino la marca que nos dejó eso. Y eso, aunque ya pasó, aunque esa vergüenza con esa persona, aunque esa bronca, aunque ese despecho con esa persona ya pasó, sigue activo. Porque para el inconsciente no hay tiempo, para esa parte del ensueño no hay tiempo. Entonces, cuando yo conozco si se grabó más por lo auditivo, porque me retaron, o se grabó más por lo visual, porque me impactó lo que vi la imagen, o más en lo kinestésico por lo que sentí, o puedo mezclar las tres cosas, puedo ir a ese lugar. En tercera posición, ¿cuál es la tercera posición para la PNL? Primera posición es en mis zapatos, lo veo desde mí, que es donde se graban las cosas. Segunda posición que está bueno experimentar es cómo lo vivió el otro. Tal vez el otro lo vivió de otra manera. Y tercera posición es el espectador que ve esa relación con esas dos personas, pero no emite juicio, solamente observa. Y ese lugar de neutralidad que vos muy bien describías es el lugar donde le quito presión. La cosa sigue estando ahí, pero sin la presión que yo le di y sin la importancia que yo le di. Ayer en el taller que estábamos trabajando ponía de ejemplo el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, cuando él pone el ejemplo de una niña que está cantando porque le encanta cantar y su madre que llega cansada del trabajo y con un día tremendo, horrendo, la reta porque no puede más. Y la niña cree que canta mal y tiene una voz horrible. Eso sigue activo y se traduce que cuando ella es adulta es una mujer que está inhibida para exponerse en público. Fíjense hasta qué parte siguen activas las creencias que se nos fijan en la niñez. Recapitular ayuda incluso para eso, ir hacia atrás, mirarlo desde un lugar neutral, quitarle el juicio, y si no puedo quitarle el juicio, por lo menos entender que mi madre me gritó porque tuvo un día horrible, tuvo un mal día en su trabajo, tuvo algo que no estuvo del todo bueno, entonces me ayuda a quitarle esa tensión que tiene ahí. Es un poco más amplio, pero me gusta describirlo así, porque entender desde qué sistema representativo se me fijó a mí eso es muy importante para saber cómo quitar la presión. Y yo no sé si se desgraba o se quita, pero sigue estando activo sin la tensión y sin haber fijado una creencia negativa que me vuelva denso, que me vuelva pesado. Ir desactivando esos nudos, ¿no? Ahí hablaba alguien, que otro autor lo hablaba con las tijeras de podar. A mí me gusta también algo que decís vos, que no tiene tanto que ver con podar y cortar, sino con desenredar. Que tal vez algunos canales siguen activos, pero sin frenarnos tanto, porque hemos venido acá a vivir una experiencia y tal vez me encontré con esa persona desagradable o con ese momento totalmente horrible, pero entender que esa persona también tenía que vivir una experiencia y tenía que ser mi maestro en ese momento. Hay un cuento de dos almas que vuelven al mundo porque tenían que habían reprobado, no podían seguir arriba, y entonces los mandan de vuelta en un tren simbólico a la Tierra, y estaba todo el tren vacío, y ellos el número 22 y al lado el 23. Se preguntan, ¿por qué estando el tren vacío nos llevan a los dos juntos? Se ven que vamos al mismo lugar, se decían ellos. ¿Y a vos por qué te mandan? Le pregunta uno al otro. Y le dice, yo porque tengo que aprender a poner límites y hacerme valer frente a la violencia del otro. Y cuando le intercambia la pregunta, yo voy a ser el que te va a dar las hostias, le dice. Y ahí entendemos que hay una víctima y hay un victimario, y cuando vemos que es una representación de un papel que nos mandan a hacer, y que no somos culpables de lo que sucede, pero sí responsables de verlo de otra manera, no dejamos de ser víctimas y somos protagonistas, podemos empezar a desandar un poco este camino. Yo entiendo, por favor, quiero que lo sepan, que hay cosas muy duras que vivimos en la vida y nadie merece la violencia de otro y pasar cosas tan horribles. Pero también cuando podemos salir un poco de esa conversación que tenemos con esa conversación interna, lo que decía Carlos Castaneda, de tener conversación, el guerrero sabe de tener la conversación interna. Yo no puedo irme a dormir pensando en la venganza que voy a tener, o en lo mal que me hizo el otro, o lo bueno que soy y lo malo que es el otro. Tengo que entender que este es un gran teatro y que todos hacemos un papel. Y cuando puedo observarme de tercera posición, como vos decías muy bien, le quitamos presión a eso, y puedo acallar un poco la conversación interna que me tiene todo el tiempo anclado al sol, y puedo elevarme un poco, como decías vos, y ver un poco el arquetipo del águila. Si no estoy viendo el arquetipo o el del jaguar, el del tigre que está viendo a la altura de la tierra, o inclusive puedo estar viendo otro arquetipo que es el del reptil que está arrastrándose con su vientre en la tierra y no puede despegarse. Está siendo vencido por las pasiones, por las pasiones. Las bajas pasiones son esas,
el odio, la envidia, el rencor, los celos, y todos los tenemos, ojo, yo también los tengo todos y debo ser el que más lo tiene, pero trato todos los días, hago el desafío de ir mirándome, de desafiarme, de ir quitando las capas, y por suerte tengo una compañera que me ayuda y me quiere mucho y me hace notar, y en momentos donde pierdo la calma, en acecharme y ver cómo estoy perdiendo la energía en eso. Así que está bueno pedir ayuda también para entender y tomar conciencia. Así como nos despertamos en el sueño y vemos que estamos soñando, de repente aparece alguien volando y puedo decir, estoy soñando, o me puedo mirar la mano y tengo 6 dedos o 7 y digo que estoy soñando, tengo que despertar acá y saber que a veces somos crueles, a veces nos ponemos en víctimas, a veces estamos maltratando al otro, y lo importante de despertar en el sueño es despertar acá para tener una vida más llevadera entre todos nosotros. No sé cómo lo ves tú eso, pero me parece interesante esto de despertar acá. Sí, voy a tomar la palabra que has dicho en relación a que hay veces, ¿no?, que nos viene bien, hay que pedir ayuda, o no, el tema de los maestros. Había una pregunta que yo os hacía con respecto al relato, y es ¿quién es el maestro?, ¿no? ¿Quién es el maestro? Y la gente que me ha ido contestando, me han contestado muchas cosas, desde el maestro soy yo, el maestro es la vida, el maestro, ¿no?, es la persona con la que te encuentras. Entonces, ¿quién es el maestro de verdad? Hay un dicho que dice que cuando el alumno, el discípulo, está preparado, el maestro aparece. A mí me gusta verlo, que el propio discípulo, cuando está preparado, es decir, cuando yo estoy preparada para ese aprendizaje, cualquier cosa es el maestro. Puede ser el maestro porque yo estoy preparada para recibir una información. Y eso está hilado con lo que comentabas al principio también, de ese poder personal. Es decir, yo, aunque explique algo muy claro, si la otra persona no está preparada para recibir esa información, no la va a recibir. Por tanto, ¿quién es el maestro? Al final, es la propia actitud. Yo pienso que muchas veces la propia actitud de querer aprender. Esa actitud de querer aprender me va a hacer el que encuentre maestros en cualquier lado, ¿no? Porque estoy con esa actitud abierta. Hace tiempo, yo os decía, comentar una anécdota, me quería unir a un grupo de meditación, que había un día específico, y a mí me parece a veces que las meditaciones cuando se hacen en grupo son más potentes, ¿no?, porque se juntan muchas energías, y si focalizamos todos hacia el mismo foco, se hace mucha más fuerza, ¿no?, a nivel de meditación. Entonces, bueno, sí es verdad que era la primera vez que me unía, y lo curioso fue que me dijeron que no podía participar en esa meditación, este centro en concreto, ¿vale? No voy a decir cuál es porque da igual. Me dijo, no puedes unirte porque como eres nueva, es mejor que vengas en otro momento, pero ahora no porque, bueno, ellos dijeron que tenía que ser con los que llevaban allí ya frecuentemente, etcétera, etcétera. El caso es que me dijeron, bueno, lo siento, se sintieron mal porque fui expresamente para eso, ¿no? Pero no me dejaron entrar por alguna razón, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, pero como nos da pena, toma, y me regalaron una rosa, que tenían una rosa de verdad, ¿no? Que estaba ya abierta. Entonces, bueno, pues con esa rosa me fui yo en el metro otra vez a mi casa y estaba yo callada, ¿no?, mirando la rosa, y de repente empecé a tener como muchísima información mirando la rosa, y me di cuenta, es que da igual, o sea, en realidad, si yo estoy en esa apertura de aprender, si yo estoy en esa apertura de querer recibir una información, da igual que sea en el metro, que sea con una rosa, que sea con un grupo, es porque mi actitud está abierta y estoy abierta a aprender. Y por lo tanto es eso, ¿no? Cuando el discípulo está preparado es eso. ¿Qué es el discípulo estar preparado? Que estoy dispuesta mentalmente a recibir esa información, ese aprendizaje, y en este caso, pues por ejemplo, a conocerte a ti, ¿no? A Ale, ¿no? Que para mí, yo ya te he dicho que tú eres mi maestro en este momento, ¿no?, de existencia, porque tienes un conocimiento muy profundo, y cosas que me dices me están abriendo los ojos, me están ayudando en este camino. Muchas veces los maestros que nos llegan son para momentos que necesitamos de existencia, ¿no?, de vida, para ir avanzando. Y puede ser en forma de persona, en forma de rosa, o en forma de música que escuchamos, o una palabra, un libro, ¿no? Todos los maestros nos rodean, ¿no? Estamos rodeados, ¿no?, de maestros, de maestras, y simplemente tenemos que estar en esa actitud de discípulo, de estar preparados, de querer recibir esa información y querer aprender. Sí me gustaría, como ya llevamos ya bastante tiempo, el abrir, si te parece bien, Ale, un pequeño turno de preguntas, por si a alguien le apetece hacernos alguna pregunta, o bien a Alejandro, o bien a mí, o algo que quiera comentar, para hacer, bueno, un poquito el turno abierto, y bueno, si os parece bien, ir cerrando ya la sesión, que ya como hemos empezado a las 9, vamos a hacer 2 horas.
Vale, tenés ahí, Alejandro, una pregunta de Joel en el chat. ¿Sí, me la puedes leer porque no la estoy viendo? Sí, es una pregunta de Joel y dice, Alejandro, antes hablabas de soñar, reprobar un examen. ¿Qué significa soñar que vas a clase y suspendes algo? ¿Cómo se puede saber a qué hace referencia para poder trabajarlo en la vida diaria? Bueno, antes que nada agradecerle a Joel por la pregunta, por estar ahí, por bancarnos y la verdad que muy agradecido por eso. Te voy a decir algo. Si yo me arriesgo a decirte qué significa, estoy incurriendo en un error, porque para cada persona va a tener un significado distinto. Por eso vuelvo siempre a lo mismo, vuelvo a que hay que conocerse y hay que ver qué experiencias tuve yo cuando estoy estudiando y reprobaba una materia. Lo único que te puedo decir es lo que significa para mí hasta donde yo llego. Significa que hay una frase que está en la Biblia que dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Hoy en día hay una... se ha convertido en algo que no es real esa frase. Creemos que alguien nos tiene que elegir, nos tiene que decir, el verdadero iniciado, ¿sabe? Es su maestro, como decías vos, y él mismo es el que elige. Esa frase, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, quiere decir que todo el mundo puede decirme que yo soy el elegido, como le dijeron a Neo, pero si él no lo cree, no va a ser elegido. Vamos a hablar de Neo cuando se encuentra con la pitonisa, ¿no? La película de Matrix, y él va. Vale, se está reconectando, ¿vale? Se está reconectando, ha debido de tener una caída. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Si no, mientras se conecta, le habían hecho Laura, no sé si, bueno, que si sigues por aquí, también te habían hecho una pregunta, Laura, en el chat en relación a la música. No sé si quieres también compartir algo, si alguien está interesado en pedirte alguna música o algo, en cómo hacerlo y te habían, a ver si recupero la pregunta. Sí, te dice, Laura, ¿la música de esa persona es solo una frecuencia o es una escala basada en el tono particular de esa persona? Entiendo que no se basa en 440 hercios de tono. Vale, ¿me puede confirmar si alguien me escucha o no? Por el chat. ¿Sí? Vale. Bueno, pues si alguien tiene alguna otra pregunta que no sea para Alejandro, que se ha ido. Si no, pues vamos a dar aquí ya por terminada. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Yo os comentaba, a ver, sí, creo que ha vuelto, a ver. Vale, ya le tenemos de vuelta. A ver si me escuchás ahora. Ahora sí, ahora sí. Estamos volviendo. Por fin, por fin. Me quedé justo muy enganchado con la pregunta que me hicieron sobre, y estábamos contando, quiero terminar con eso, que me parece muy interesante, que a mí me ha ayudado mucho este aspecto. A Neo le dicen que es el elegido, pero él no confía en él, por lo tanto lo llevan de la pitonisa, al oráculo. Si prestan atención, arriba de la casa de la pitonisa está la frase del oráculo de Delfos,
que es conócete a ti mismo. Él no se conocía. ¿Cómo voy a preguntarle a otra persona quién soy? El otro no sabe quién soy. Entonces, Neo le pregunta a la pitonisa, ¿soy el elegido? Y ella le dice, ¿y vos qué crees? Que no lo soy. Y ella le responde, bueno, entonces yo no puedo decirte nada. El que tiene que creer que es el elegido sos vos. Por lo tanto, yo no puedo recorrer el camino de la pregunta que me hizo Joel. Lo que sí puedo contarles es mi experiencia. Yo siempre sentía, cuando era pequeño, que no estaba a la altura de la circunstancia. Entonces me reprobaban de esa materia. Y lo que no sabía que tenía que elegirme yo. A partir de que empecé a tener control con los sueños, pude ir aprobando un montón de exámenes a los que me someten. De hecho, los sueños más repetitivos que tengo es que me someten a exámenes y son, es el aspecto, es el arquetipo de la esfinge. Es alguien que está cuidando un umbral y me somete a una prueba para saber si puedo ir un poquito más. Sería como adquirir una información para la que no estoy preparado. Imaginemos que yo estoy en primer año de la carrera de medicina. Yo sé que hay un segundo año, un tercer año, un cuarto año, pero que yo sepa que hay más años no me permite acceder a esa información. Es como los cinturones de las artes marciales. Hay un cinturón blanco, yo soy cinturón amarillo, el otro cinturón rojo, y sé que hay un cinturón negro, pero saber que hay un cinturón negro no me da el permiso para acceder. Tengo que saber pasar por todos esos aspectos, voy a ser sometido a una prueba. De hecho, en todas las escuelas iniciáticas soy sometido a una prueba. Por lo tanto, le recomiendo a Joel qué significa para él ser sometido a una prueba, qué información le viene, qué emoción le viene, qué sensación de pendientes cree que él tiene y que analice, que recapitule mucho y que cuide los aspectos que por, por alguna cuestión tenemos descuidados. Por eso es muy interesante trabajar con las mancias. Por ejemplo, el aspecto de las mancias, como es la cartomancia o el tarot, que no es adivinatorio, sino que solamente al dar vuelta una carta y conectarme con un arquetipo, me va a permitir ver un arquetipo que tal vez tengo olvidado. Me sale el sol. Todos sabemos que simbólicamente el sol puede representar, entre otras cosas, al padre. Y observo cómo es mi relación con mi padre, o cómo es mi relación conmigo como padre. Y al revisarlo puedo ver si tengo pendientes. Y como todos sabemos que el observador modifica al observado, vamos a poder cambiar e ir más livianos. Entonces, es interesante adquirir una visión simbólica de las cosas y que tal vez lo que significa para Joel es algo que solamente va a tener significado para él. Hay que ver qué le transmite, qué siente y que, bueno, lo que hablábamos recién, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses que en él moran. No sé si más Vale, mira, para ya la última pregunta en relación a temas de alimentación, que comentas si puedes comentar un poquito en relación a temas de alimentación y sueños lúcidos. Sí, Si hay algún bueno, consejo, algo que quieras comentar como resumen. es una trampa, porque yo doy un consejo y era un consejo que le va a servir a una persona para mí, que es lo que me sirvió a mí. Entonces, la trampa de los consejos o de los tips que decimos es poner el maestro afuera. Entonces, lo que recomiendo primero es desintoxicar el cuerpo, porque hay toxinas físicas y hay también toxinas astrales, por decir de alguna manera, o del ensueño. Pero desde lo físico, primero es limpiar el tonal, limpiar el cuerpo, limpiarlo de forma consciente, evitar los ultraprocesados, evitar las bebidas con muchos químicos, hidratarse solamente con agua, como dijimos al principio, hidratarse con, como dice la medicina Unani, con las electrolitos, con sal, con los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para conducir la electricidad. Y comer, sobre todo, alimentos que sean muy naturales. Para algunos le va a funcionar una alimentación más fisiológica, ¿no? Como habla el higienismo. Para otros, una dieta más evolutiva, que puede ser más paleolítica, más cetogénica. Como yo decía, estoy transitando una dieta que va a estar entre cetogénica y carnívora. Y me da mucho resultado, muchísimo resultado. Pero es verdad que en otros momentos de mi vida me ha servido una alimentación más fisiológica. Por eso, prueben los alimentos y veo qué nivel de tolerancia tengo. Si me encanta comer lácteos, pero eso me genera una irritación a nivel intestinal, es muy poco probable que yo tenga sueños lúcidos ese día, porque esa irritación, esa inflamación a nivel intestinal va a hacer que mi cuerpo esté totalmente focalizado en desinflamar eso y no va a poder ocuparse de otras cosas. Por eso, seamos conscientes cómo nos cae cada cosa
que comemos. Y por más que una dieta diga que algo es totalmente sano y nutritivo, estar atentos, estar presentes y conocerme cómo me cae ese nutriente a mí. Sí o sí, hidratarse, sí o sí usar electrolitos y además, y sobre todo, no recargar el cuerpo con mucha comida. Espaciar las comidas, irse a dormir con el estómago bastante liviano, mínimamente 2 o 3 horas si es posible, sin pantallas, con la alimentación muy liviana por la noche y sobre todo entender que los consejos que nos dan otros son cosas de otros, que sí me pueden ayudar como una llave para mí, pero son cosas para el otro, no para mí. Esa sería mi mayor recomendación. Eso está hilado, además, con lo que decía el sueño, ¿no? Que le decía al maestro, cómete un par de nueces, ¿no? Luego ya que le sentaba mal, qué tal, y al final se da cuenta, ¿no? Que bueno, yo te puedo decir que comas nueces, pero te pueden sentar mal, o a lo mejor te pueden sentar bien. O sea, lo importante es, efectivamente, como dices, esa comunicación yo con mi cuerpo y que mi propio cuerpo me vaya diciendo qué tal, ¿no? Qué tal va yendo. Sí, entonces, bueno. Agradecerte muchísimo el que estés aquí. Como siempre, hay unos grandes aprendizajes contigo. Estoy súper agradecida, Alejandro, de todo este espacio que hay. Espera, que hay unas interferencias, no sé. Y bueno, si te parece bien, pues lo vamos a ir dejando aquí, que ya se cumplen 2 horas. Total. Quería agradecerte, bueno, pues nuevamente todo el esfuerzo, todo lo que nos has comentado. Yo creo que aquello que decía que cada uno se va a llevar una llave importante de aprendizaje, es así, que estoy segura de que todos se han llevado ese aprendizaje. Y bueno, pues sin más, agradecerte. Si me dejas también agradecerte de mi parte, decirte que yo no me considero un maestro de nada, ni mucho menos, solamente me considero alguien que vive de los sueños, le apasiona los sueños y toda mi vida está focalizada en los sueños y en la forma de ver el mundo, pero para nada me considero un maestro, ni para nada me considero que sé algo que los demás no saben, solamente cuento mi experiencia y solamente aporto desde lo que me ha pasado, solamente eso, nada más, y agradecerles a todos ustedes por estar escuchando ahí y agradecerte a vos por hacer esto posible, sobre todo. Gracias. Quizás nos demos por hacer alguna otra charla más adelante. Ya veremos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.